Bueno, buenas noches para todos los asistentes a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En el día de hoy tuvimos ahí una dificultad técnica incómoda, pero creo que ya la solucionamos. Y entonces vamos a ver hoy un ejercicio muy práctico, muy concreto y muy directo. Y consiste en que vamos a hacer una evaluación inicial de lo que hasta el momento se conoce de los diálogos del señor Petro con el ELN, con base en los documentos que ya se conocen de larga data, lo que ha pasado, lo que ha exteriorizado hasta el momento el ELN y lo que se ha dicho por parte del gobierno, que por lo menos es público. Entonces, tenemos para iniciar nuestro conversatorio que el primer punto que llama la atención es que el señor Petro, como todo político y sobre todo político oportunista, ese día que anunció al país que se iniciaban los diálogos al ELN, intencionalmente había dejado entre el tintero o en reserva o en callado el nombramiento de la nueva línea de mando de las fuerzas militares. Entonces, simultáneamente, mientras Cepeda y el comisionado de paz y el señor Leiva Durán anunciaban desde Cuba que era todo un éxito y que el ELN estaba de acuerdo, salió anunciándole a los medios en una rueda de prensa que había cambiado la cúpula militar y policial, que era una cúpula para la paz, lo cual no es claro ni entendible si está diciendo que paz o guerra o cómo es la cosa, o si es que las otras cúpulas han sido de guerra y ahora no va a haber guerra. Queda un montón de dilemas que no son claros de explicar. Lo segundo es que hay que resaltar que el día que el señor Petro ganó, el ELN hizo fiesta y le comunicó al mundo entero y mandaron un comunicado grandísimo de 2 páginas lleno de elogios, lleno de invitaciones a hacer cambios urgentes, a hacer cambios, transiciones, etcétera. Entonces, eso indica que si se mira el pasado, hay un micrófono abierto que nos está... Ya miro que. Ya lo cerré, Rosita, el de Plutarco. Okay. Eso nos indica que la estadía del señor Petro durante 3 meses en Cuba tiene mucho más de fondo y que lo que se habló durante la campaña presidencial y que las visitas que se hicieron a la cárcel con los famosos petrovideos, más la cantidad de votos que consiguió la señora Francia en las zonas donde hay presencia del ELN y de los demás grupos narcotraficantes, hay una sumatoria de hechos que se multiplica con el hecho de que cuando el señor Petro ganó la primera vuelta, dio a entender que no iba a tener como vicepresidente a la señora Francia Márquez y se le vino el mundo encima. Entonces da la sensación, que por ahora no tenemos las pruebas, pero da la sensación que quienes le financiaron la campaña le sonaron las campanas y le dieron, si nosotros le financiamos la campaña a esa señora, porque no es explicable que consiga 1 millón largo de votos sin tener ninguna potencialidad política y sin que la conozca nadie en el país, porque hasta ahora le estamos conociendo más por las sandeces que dice que por su capacidad. Eh, Eso nos indicaría que probablemente, posiblemente, potencialmente, quienes financiaron la campaña le pusieron en sintonía a Petro y le dijeron, no señor, tiene que colocarla a ella de vicepresidente para que nos garantice que esto se va a cumplir como lo estamos haciendo. Es una probabilidad grande y todo parecería indicar que las cosas están ocurriendo de esa manera. Entonces, el día que el señor Petro anunció el cambio de cúpula y que iniciaba los diálogos con el ELN, entrevistaron en Blue Radio al senador Cepeda y el señor dijo lo siguiente: el ELN mantiene activo el sistema de lucha y resistencia, o sea, que el ELN puede seguir haciendo terrorismo, en otras palabras, lo que está diciendo ahí, pero también su plena disposición para avanzar a un proceso de paz que dé continuidad a la mesa de Quito. Miren ustedes, en esta frase
en esta frase que está aquí resumida en dos, en un sujeto y un predicado muy largos, está explicado todo lo que se había pactado previamente entre Petro y el ELN y lo que fueron a validar estos señores. Entonces vamos por pasos y tiro a tiro para que miremos hacia dónde va el agua al molino o cómo es que va el agua al molino. Dice que el ELN mantiene activo su sistema de lucha y resistencia político y militar. ¿Qué está diciendo ahí? Que mantiene activo es que siguen las mismas. O sea, siguen secuestrando, siguen traficando coca, siguen robando, siguen matando, siguen causando terror, porque ese es su sistema de lucha y resistencia político-militar. Y lo dice un senador de la República, ¿no? O sea, lo está validando. Y el comisionado de paz, fuera de eso. O perdón, el presidente de la Comisión de Paz del Congreso. Al lado del canciller y al lado del comisionado de paz. Y lo segundo dice, pero mantienen la disposición de hablar. O sea, lo mismo de siempre. Seguimos haciendo terrorismo, pero nos escuchan y aquí hablamos entre todos y no nos hacemos pasito. Que dé continuidad, ahí viene la segunda parte, el complemento directo de esa oración, que dé continuidad a la mesa de conversaciones en Quito, iniciada en Quito en febrero del 17. ¿Qué significa eso? Que si recordamos en Quito habían hecho una serie de imposiciones, vino el cambio de gobierno en el 18, ya Santos había conseguido el premio de paz que quería, premio Nobel, dejó en segunda instancia o en segunda línea a el ELN y el señor Duque viajó al Vaticano no a reunirse con el Papa para que lo saludara y le echara la bendición. No, el Papa lo mandó llamar para decirle que había que hacer reuniones con el ELN. Y el Duque regresó a Colombia e hizo una situación que todavía no es clara para nadie, que es la liberación del niño Cristo José, allá en el Catatumbo, por la misma época que secuestraron a la señora Salud Hernández. Lo cierto es que de esa reunión salió prácticamente el humo blanco para iniciar los diálogos, cuando de la manera más extraña el general Mejía montó cuadrantes, como si fuera un operativo policial, dijo que ha montado cuadrantes, no habló de una operación militar, sino de cuadrantes, y que curiosamente los helenos habían dejado al niño abandonado ahí en el monte y que lo ha recogido, que el ejército lo ha recogido, pero no apareció ni el que lo dejó abandonado, ni el cuadrante sirvió para capturar a nadie. Entonces el ELN quedó ya en la puerta de la conversación. Ya Duque dio a entender que había conversaciones con el ELN. ¿Cuál fue la respuesta? El criminal bombazo contra la escuela de policía. Entonces ahí se bloqueó todo y de ahí para allá lo que se había conversado en Quito, que es la segunda parte de la frase del señor Cepeda, quedó en veremos, quedó en que estaba estacionado y se había estacionado, se había estancado, porque el ELN estaba insistiendo, es que hay que escuchar la sociedad civil. Y ya vamos a recordar un poquitico sobre qué es la sociedad civil para el ELN y nos damos cuenta que lo que estaban haciendo era una manipulación larga. Entonces, con esa frase nos da a entender lo que estaba pasando y de ahí para allá pues conocemos todo lo que sucedió, que los bandidos se quedaron en Cuba, Duque le faltó carácter, o a Duque le faltó carácter, le faltó temple, le faltó decisión y ha debido romper relaciones diplomáticas con Cuba, pero no lo hizo y entonces allá siguieron estudiando los jóvenes de las FARC que mandaron a ser médicos. Creo que son 3.000 que están allá estudiando para médicos y ya sabemos a qué regresan a Colombia cuando reciban su título de médicos. Y el ELN se quedó allá viviendo y Duque siempre con el cuento de que tienen que entregárnoslos, pero no fue capaz de expulsar a los embajadores cubanos, al embajador cubano, a los diplomáticos cubanos y haber roto relaciones con Cuba, que es un país que apoya el terrorismo y que sigue sacando ventajas de esto. Y más ahora que el señor Petro estuvo allá, coordinó con él y montó todo el proceso como lo estamos viendo. Entonces ahí vemos la primera frase complicada del señor Petro después de que hizo el cambio de cúpula y que le han dado mucha prensa. La verdad es que la prensa se ha dedicado a exaltarlo y a ponerlo en el cielo y es más o menos como si hubiera llegado el que transformó el país. O sea, le están dando la razón unos y otros. Y llegó y dijo que él prefiere continuar los diálogos de paz en Cuba. Pues claro, si es que eso estaba coordinado
desde cuando él hizo el show que se quedó los 3 meses allá, porque la isla necesita que los diálogos se hagan allá para que le llegue mucho dinero por el turismo, porque el ELN, igual que las FARC, como mostró Romaña, debe tener dinero guardado allá y va a sacar las tuladas de dinero igual que hicieron el Paisa y Márquez y todos los que viajaban allá, y la van a guardar en Cuba o lo van a poner a funcionar en Cuba. Entonces, a la isla le conviene muchísimo eso, y al servir de mediador Cuba o ser la sede de los diálogos, pues inmediatamente en la Unión Europea le van a bajar esa presión que la tienen algunos estados, considerándola un país patrocinador del terrorismo, y desde luego la Casa Blanca. Y a eso le sumamos que por esos mismos días el señor Petro se reunió con unos delegados del señor Blinken y dice que habló. Eso sí está difícil saberlo si sí o no, porque Petro dice mentiras cada vez que respira, pero dice que también habló con el secretario Blinken. Entonces, por lo menos se sabe que habló con unos delegados de Latinoamérica. El punto aquí complejo es que al hacer los diálogos en Cuba se convierte en una posibilidad de vitrina internacional, mundial, para el ELN, en una resurrección de la dictadura cubana como un país mediador, y ya serían dos, y en una gran posibilidad para el señor Petro, que es lo que está buscando, de ser un premio Nobel de Paz, de hacer constituyente y de atornillarse en el poder. Igual que lo que quería Juan Manuel Santos, igualitico. Solo que Juan Manuel Santos no quería constituyente, sino quería un cambio en el articulito que él mismo había echado de para atrás, a que lo revivieran, y si ganaba el plebiscito, inmediatamente Roy Barreras, que era su escudero, presentaba en el Congreso nuevamente la reforma constitucional, en la cual al presidente que había hecho la paz y era premio Nobel de Paz, había que alargarle el periodo por 4 años. Entonces, ese es un juego que el señor Petro, que es un sagaz, lo vio y cree que le va a funcionar. Y de remate, el señor Petro está haciendo unos cálculos muy ambiciosos, pero al fin y al cabo son sus cálculos políticos. Él está soñando que toda Latinoamérica cae, porque ahora va a caer Brasil, que sube Lula, que ya está más anciano, y que él va a ser el líder de la izquierda en Latinoamérica, y más si logra su premio Nobel de Paz. Y pensando mal, pero casi siempre que se piensa mal y se acierta, es que el sueño de Petro es que en los primeros 2 años le den el premio Nobel de Paz, para en el tercer año meter la constituyente y entrar fuerte allá, porque es el presidente que cambió, y convertirse en la estrella de Latinoamérica. Entonces creo que eso es lo que tenemos que ver y mirar y analizar alrededor de estos diálogos. Entonces vamos a ver a otros elementos, a ver si funcionan así. De remate, este señor secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, pues es de esos personajes que llegan a los altísimos cargos por carambolas, porque ni sus ejecutorias en Portugal como dirigente político, ni sus ejecutorias en la política internacional eran de mostrar. Pero en todos esos juegos que hacen los poderosos, China, Rusia, los que manejan, los que mueven la baraca en los votos en la ONU, lo pusieron de secretario general. Y este señor no tiene absolutamente nada que mostrar. Ucrania le quedó absolutamente grande. Rusia hace lo que le da la gana en Ucrania. China hace lo que le da la gana frente a Taiwán. Estados Unidos desconoce también cada vez que quiere la reglamentación de la ONU. Inglaterra y Francia, que son los dos países más poderosos ahí del grupo de los 7 para completar el espacio de los que tienen voto en la, o veto en la Secretaría, en la cuestión de seguridad, también cada vez que quieren desconocer la ONU, que quieren, lo hacen y no pasa nada. Y este señor ni tiene dientes, ni tiene liderazgo, ni tiene nada. Entonces necesita algo que mostrar. Y ya lo hizo con las FARC, con Santos, ahora necesita mostrar con el ELN, porque es que él también quiere ser premio Nobel de Paz. Y como el premio Nobel de Paz allá lo da Noruega y lo dan en Suecia, los países nórdicos, es como un negocio. Eso no es destacando al mejor en ninguno de los campos. Es qué negocio le significa. Que si es el de literatura, cuántos millones de libros van a vender y cuánto le corresponde a los que lo otorgan. Así de fácil es eso. Lo mismo fue con Santos.
qué le significaba para los negocios de Noruega con el petróleo, y ahí estaba la jugada. Entonces, este señor también piensa que si él logra la paz con el ELN o bajo su tutela, bajo su dirección, pues a él también lo meten allá en eso y le puede significar, como vemos a Santos paseando por el mundo, dándole abrazos allá a Zelensky, solo para que lo vean, a ver si lo contratan en muchas partes a que dé conferencias, porque es que $1.000.000 por cada conferencia no es nada despreciable, ¿no? Entonces, eso es lo que están pensando ellos, mientras los pueblos se desangran, la alta dirigencia del mundo anda en otros juegos. Ahora, ya habíamos dicho lo que dijo el senador Cepeda, y aquí vemos una foto que seguramente pasará para la historia, pero también para la vergüenza, porque es el viaje de una delegación de Cuba, perdón, de Colombia a Cuba, y ahí vemos en la foto al señor Leiva Durán al lado de Díaz Canel, y Díaz Canel echándole el brazo por encima al bandido Pablo Beltrán. Entonces, en esta foto la tendrán ya como el día que se reiniciaron los diálogos, que el señor Duque, que era el enemigo número uno de la paz, el uribista, el paramilitar, el guerrerista, etcétera, etcétera, el derechista, el ultraderechista, que no cumplió los acuerdos de La Habana y no pudo. En cambio vino el presidente del pueblo y sí pudo. Y gracias al señor Cepeda, y gracias al señor Rueda, y gracias al señor Leiva Durán, y al gran dirigente, al gran líder Díaz Canel, se reabrieron los diálogos y se pensó en la paz de Colombia. Así de fácil eso, y nos lo hicieron y nos metieron los dedos en la boca, gracias a que el señor Rodolfo Hernández se atravesó como un palo en la rueda en la campaña de Fico y se metió de finalista. Entonces aquí dice el señor Cepeda que fue una gestión muy exitosa. Ahí quedó mal, que le quedó un error a la revista Semana. No es, perdón, a la página web de Blue. No es muy exista, es muy exitosa. En el lapso de 24 horas, oigan eso, es que cada frase que dicen es el cálculo y el veneno de por medio. En 24 horas de trabajo logramos enmendar varios problemas que se venían presentando. O sea, ¿cuáles eran los problemas? El gobierno Duque, que era el problema, que no les permitía hacer lo que ellos querían. Y luego la otra frase, gracias a la mediación de Cuba, se han logrado éxito en diferentes procesos de paz. ¿Sí ven? ¿Sí ven que es que no estoy inventando? Son las frases paso a paso calculadas para colocar los puntos. O sea, Cuba no es el patrocinador del terrorismo. No, Cuba es el que antes hace la paz, donde los demás no son capaces de manejarla. Y le refuerza, ese territorio fue muy fructífero para avanzar en los diálogos. O sea, se necesita que sea Cuba porque no hay más. Está diciendo lo mismo que dijo Petro de otra manera. Y luego dice debajo, desde el punto de vista político, las partes están, y hay otro error de Blue Radio, están abiertas a entablar un diálogo de paz. O sea, el problema era Duque, el problema era la derecha, el problema eran los guerreristas, los uribistas. En cambio ellos, que son los amigos de la paz, van a hacer una paz y ojalá rápida. Eso es lo que está diciendo Cepeda más o menos. Y se harán unos pasos previos para poder comenzar de lleno las negociaciones. O sea, el show de que manejemos esto, lo mismo que analizábamos anoche con la cartilla. Hagamos todo el show, montemos toda una metodología, todo esto nos sirve, hay viáticos para los que van, y seguramente aparecerán los izquierdosos de las reservas que están ya o ya deben estar en contacto con esta gente para ser los que nos representan, para que las fuerzas militares no se quejen, porque tienen representantes igual a los dos que fueron a arrodillarse en Cuba también, pero ante las FARC. Y luego remata diciendo, hay que adecuar las cosas para hacer procesos más efectivos. Entonces, no hay que alargarle mucho, y esas son las declaraciones del señor Cepeda tan pronto terminó el show de la reiniciación en Cuba, y ahí lo acompañan, como ustedes ven, el señor Álvaro Leiva Durán, que por su edad debería estar más bien dedicado a cuidar a los nietos y no a hacerle más daños a Colombia a los que ya le ha hecho a lo largo de su carrera. Y lo mismo el comisionado de paz, que tiene muchas dudas por sus conductas anteriores. Entonces ahora vamos a mirar aquí muy rápidamente qué es lo que busca el ELN para confrontarlo con qué es lo que busca Petro y qué es lo que busca Maduro, y haciendo esas tres llegamos a la pregunta final. Entonces el ELN dice
que hay que reiniciar las conversaciones donde quedaron. ¿Y dónde fue que quedaron? Quedaron en el punto en que decían que había que llevar todas las organizaciones de la sociedad civil a hablar con los delegados en la mesa. Pero es que al meter el, el aparatico ese que usan los cafeteros para mirar y sacar una muestra del café, al meter ese chuzo dentro de los costales que están el grano, lo que encontramos es que el ELN no está hablando de que vayamos los colombianos todos, que tenemos un concepto distinto a, a poner los puntos de vista a esas mesas. No, 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 eso ni por imaginación. Ellos lo que están diciendo es que ellos son el pueblo en armas, que es todo un pueblo que tiene un concepto de poder popular y que ya tiene una gran cantidad de representación en todas las zonas donde ellos influyen y que esos son los que tienen que ir allá en Cuba. O sea, repetir lo mismo que hizo las FARC y después reclamar curules para esas víctimas. O sea, la mecánica está montada, ya hay una experiencia larga y lo que hay es que refinarla para sacar ventajas. En segunda medida, el ELN dice, y lo ha repetido y lo ha sostenido en todos sus documentos, que es que ellos no se representan solos. Y se lo dijeron varias veces allá al general Padilla, general Herrera Berbel, a los que estaban en Quito con ellos. Le dijeron clarito, es que nosotros no luchamos solamente por Colombia, nuestra lucha es continental. O sea, eso se llama FSP, Foro de Sao Paulo. Y aparecen otros como el Grupo de Puebla con el señor Samper haciéndoles el juego. Entonces, ellos lo que van allá a llevar es que, pues sí, estamos negociando, pero recuerde que es que negociamos todos. Entonces, aquí están los sin tierra del Brasil, están las madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, están los mapuche, los aymara de Bolivia, los mapuche de Chile, los indígenas peruanos, las luchas de los pueblos indígenas que son 500 años y no las pudimos celebrar en el 92 porque la ultraderecha uribista no nos dejó y todos esos cuentos. Entonces, ahí vamos a tener otro punto complejo porque el ELN dice que ellos representan es una lucha continental y que son parte de, y que entonces no pueden entregar las armas porque nunca las van a entregar, ya que el argumento de las FARC era que nadie se las había dado. Y el argumento del ELN dicen es que no son nuestras, es del pueblo, es este poder popular. Nosotros somos el pueblo en armas. ¿Cómo vamos a hacer para entregar las armas? Sería una traición al pueblo. Entonces vamos a ver otro punto bien enredado ahí, complejo. Y Petro lo sabe porque él conoce bien esa dinámica, pero él necesita su premio Nobel y necesita avanzar. Entonces el ELN dice hay que dialogar para avanzar, pero no es avanzar en la solución del problema, es para avanzar en la ubicación del proyecto revolucionario marxista cristiano de la teología de la liberación del hombre nuevo, que lo hemos analizado varias veces aquí en esta sala, y ahí seguimos. Entonces no están hablando de renunciar ni a la lucha armada, ni renunciar al marxismo, leninismo, ni al socialismo. Lo que están diciendo es para avanzar en todos esos objetivos. Y está contemplado en las líneas que trazaron en el 92, paralelo con los 12 puntos. Entonces hablan de la continuidad de la lucha y de negociar para ganar como en un estilo muy del ELN para escribir, en lo organizativo, en lo popular y en lo político. Desde luego, a partir de lo diplomático. Entonces, es un concepto distinto y no lo van a cambiar. Y en eso quedaron las conversaciones en Quito. Ahí estaban. ¿Qué más busca el ELN allá en su negociación? Que haya una sinergia con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque son los progresistas que están en contra de los grandes capitalistas que le han hecho tanto daño a los pueblos y ellos son los salvadores. Entonces, hay que hacer una sinergia y unos bloques. ¿Y qué está pensando Maduro? Maduro está pensando también en ser el líder de la reconstrucción bolivariana y hay que ir por Ecuador a como dé lugar y desde luego pensando que ellos tienen la experiencia, no se parecen a los de la Reserva de Colombia que dicen es que ahí me tienen que seguir porque yo soy el que tengo experiencia. Maduro está pensando lo mismo, yo soy el que tengo la experiencia de haber desgobernado, entonces ya Petro subió, para mí Petro tienes que seguirme a mí y Petro está pensando en ser el jefe de todos. Entonces el objetivo para ambos es tanto adquirir esa preponderancia y desde luego mover todos los fierros que se necesiten para que Ecuador caiga en las mismas. Entonces vemos que aquí en ese eje Venezuela, Cuba, Nicaragua está en juego también el futuro de Ecuador
Y todo parece indicar, con la guerra que le han hecho al señor Lazo, que el señor Correa, después de estar siendo buscado por la justicia, porque está siendo buscado por la justicia y está asilado en Bélgica, va a regresar probablemente él o uno de sus secuaces a la presidencia en el Ecuador. Y ahí sí ya completan el trío para seguir trabajando. Pero claro, una cosa es que lo completen, otra cosa es que logren lo que quieren. ¿Qué más busca el ELN? Legitimación del narcotráfico, porque ese es el combustible y es el negocio al que no pueden renunciar, pero ahí pegadito al narcotráfico va la minería ilegal. Entonces lo que está buscando en esas conversaciones, que a los cocaleros no se les toque, que son base política que representa para ellos mucha fuerza y es además recurso igual que las FARC. Eso no cambia la metodología. Que se pongan de acuerdo después entre ellos, eso es otro problema que no es el que está todavía sobre la mesa. Y el ELN lo manifestó, no quiere que haya paz total con las bandas criminales porque tienen sus problemas en el Catatumbo, en Chocó, en Arauca y en otras regiones del país por el control de las rutas y porque se han atacado y han combatido particularmente en Chocó y en el Urabá. Entonces, ya lo exteriorizaron que no quieren paz total. Pero como Petro quiere el Premio Nobel de Paz, él sí quiere que haya paz total. Entonces, ahí hay un punto que lo tendrán que discutir. Además, les sirve para darse publicidad y en ese choque. Y el otro punto que busque el ELN, que lo ha manifestado siempre, es que el ELN es el ELN. El ELN es el que está en el top, en el curubito, y no tiene por qué ser ni subalterno de las FARC, ni mucho menos seguir las pautas que ya se manejaron con las FARC, sino que esto es una nueva negociación que tiene iguales objetivos o iguales propósitos, pero para ellos les significa otra cosa más avanzada. Ahora miremos qué busca Petro, qué es lo que pretende Petro con esto. Entonces, ya lo dijimos, Petro pretende ser el líder latinoamericano. Él pretende ser la cabeza de todos los comunistas. Él ya mira con desprecio a López Obrador, que se cree que él es el líder, y lo acabamos de ver en la reunión de las Américas, diciendo que él no iba y no fue a Los Ángeles a reunirse con Biden mientras no estuvieran Cuba y Nicaragua y Venezuela allá, como todo país latinoamericano. Entonces Petro quiere llegar y para eso puso a Leiva Durán, que es un politiquero muy hábil para todas esas trapisondas, a que le ayuden en eso. Y para eso también metió de vicecanciller a una comunista uruguaya que en caso de que falle Leiva Durán, esa va a ser la que le hace todo ese acompañamiento. Entonces él quiere ser el líder latinoamericano, quiere ser, como decía Rafael en su canción, el niño en el bautismo y la novia en el matrimonio, pero no quiere ser el muerto en el entierro, ¿no? Naturalmente Petro quiere un premio Nobel de Paz porque eso es lo que lo empoderaría para llegar muy fuerte a convocar una constituyente y atornillarse en el poder. Y siendo el líder latinoamericano, ¿quién le diría que no? Entonces miren ustedes que mientras aquí hay gente pensando en cosas pequeñitas y en las tramoyas, este señor está pensando en cosas mucho más amplias y nos quiere meter los dedos en la boca. Y todavía hay gente que lo duda, ¿no? Ese es el problema. Que, no, pero es que Colombia no puede cambiar la constitución porque eso tiene un proceso. Eso no le importa a él, lo va a hacer. Entonces miren ustedes todas las tramoyas que está montando alrededor de los diálogos con el ELN. Y lo decíamos al comienzo, él quiere dialogar y dialogar y hacerse visible, es para avanzar hacia la constituyente porque además va a ser una necesidad. Entonces, con premio Nobel o sin premio Nobel hay que avanzar hacia la constituyente y hay que buscarla y ojalá que le caigan las dos de Muñoz. Hola. No. El... ¿Control? Bueno, les pido el favor que mantengan los micrófonos cerrados porque nos interrumpen. Entonces, hay que dialogar y dialogar para avanzar hacia la constituyente. Esa es la fórmula, no hay otra. Entonces, él también busca, así como el ELN lo busca, él también busca una sinergia con Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque es que son tres dictaduras que ya se posicionaron y que le pueden servir de mucho apoyo o le van a servir de mucho apoyo en todas las barbaridades que haga, y lo acaba de demostrar.
que a Nicaragua primero le cuestionan lo de los derechos humanos con los que están persiguiendo y entonces no da el voto, no la cuestiona. Y cuando tiene que ir a la segunda reunión, le dice a su canciller que no asista y ya está demostrando que ese es el estilo de él. En menos de 15 días ha hecho 3 acciones similares. Una con los alcaldes, no fue a dejarse encerrar allá porque seguramente le iban a decir unas cuantas frescas con sus diálogos, lo que están viviendo los alcaldes en las regiones, seguramente le iban a decir eso y otras cosas, y le iban a pedir las transferencias de las regalías y otros elementos que él no va a querer soltar porque es su forma de hacer politiquería. Entonces prefirió hacerse el loco y no fue. Lo segundo fue no asistir a la ceremonia de las fuerzas militares e irrespetar a las instituciones. Y lo tercero es no asistir a una actividad internacional en la cual se va a cuestionar a un país que viola los derechos humanos, que viola la Carta de la OEA y que va en contra precisamente de la democracia en el continente. Entonces, ya son 3 en menos de que canta un gallo, que nos está demostrando que este señor, cada vez que se empodere más, va a ocasionar más problemas y esto puede generar muchas violencias dentro del país. Y en el exterior va apuntando a que si el Congreso de los Estados Unidos queda en poder de los republicanos, como parecería ser ahora en noviembre, Colombia va a tener muchas dificultades en los escenarios internacionales y vamos a comenzar a ser mirados como los países parias del continente, es decir, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces ahí está la sinergia que él necesita para empoderarse. Si aparece Brasil, que es el gigante, y México, que el señor también quiere reelegirse, entonces ahí sí ya es un paquete grande. El del Perú, pues ese sí parece que fue el compañero de estudios de Francia Márquez, no creemos ni que termine, pero también está en el poder y el de Chile también. Entonces la complejidad es grande, pero todo gravita alrededor de Venezuela, Cuba, Nicaragua y lo que pasa en Brasil. Petro busca, y ya lo exteriorizó, y no es ningún secreto para nadie, él ya exteriorizó que él lo que quiere es que haya una legitimación del narcotráfico. Así de fácil. Entonces, ¿para qué quiere legitimar el narcotráfico? Porque los narcos quieren que no los extraditen. Y al no querer que los extraditen, entonces quieren hacer un acuerdo de paz total, pero ese acuerdo de paz total incluye que les den participación en la Asamblea Constituyente con escaños por derecho propio, como pasó con el M19 y el PRT en el 91 y el EPL. Entonces ellos llegan allá, llegan a legislar. ¿Y llegan a legislar qué? Pues acabar con la extradición y todo lo que les convenga a ellos que sea legitimar el narcotráfico. Entonces, sí, ganan los demócratas en Estados Unidos, entrarían en conversaciones. Pero si no ganan los demócratas, entran los republicanos, vamos a tener unas relaciones muy, pero muy tensas con Estados Unidos respecto a ese problema y en otros aspectos. Porque si este señor sigue con sus ideas de los aguacates y de acabar con el petróleo y que hay que revisar los TLC y todo esto, pues llega el momento en que nos pasa como en la época de Theodore Roosevelt, que se le sale el bloque a los estadounidenses y toman decisiones que el que sale afectado es el pueblo colombiano. Bueno, lo mismo tenemos aquí, que Petro busca, ya lo dijimos, la paz con las bandas criminales, incluidas las FARC. Entonces, no es gratuito que el señor Cepeda dijo antes de que se posicionara Petro que lo que era que devolverle la curul al honorabilísimo senador Iván Márquez, porque a pesar de que está demostrado, le hacen hasta un atentado contra la vida por estar metido en narcotráfico y todo lo que ocurre en Venezuela, pero no, eso no es problema para el señor Cepeda ni para los de la izquierda en Colombia. Es que Márquez es una víctima de los montajes que le hizo Uribe y le hizo Duque y le hizo el fiscal para demostrar que era un narco. No importa que el sobrino esté cantando hasta boleros en las cortes en Estados Unidos y contando todo lo que hacía Márquez y Santrich y que los documentos que les han incautado a la segunda marquetaria lo digan. No, eso no es problema. El problema es que Duque es el violador de derechos humanos que le quitó al señor Márquez el derecho a ser senador de la República y lo persiguió tanto que tuvo que esconderse en las selvas de Colombia porque no está en Venezuela. Esos son inventos de la inteligencia gringa e inventos de Colombia. Entonces le dan la vuelta al asunto y manejan todo eso. Como ven ustedes,
una cosa está pensando Petro en algunos aspectos, en otros es coincidente con el ELN, y ahora vamos a ver qué está pensando el señor Maduro o qué es lo que busca Maduro teniendo al ELN allá en Venezuela y siendo el cordón umbilical entre el ELN en Colombia y el ELN en Cuba, por medio de la dictadura cubana. El señor Maduro también quiere que las conversaciones reinicien donde quedaron, no tanto por el contenido filosófico, sino porque es que él tiene una urgencia. Él tiene una urgencia de que eso prospere y fructifique, y él, a parecer, como ya está nombrado por Petro como uno de los facilitadores, es que se le quite ese mote o esa chapa o ese sello de narcotraficante y de promotor del terrorismo y de Estado paria, y de esa espada que él tiene ahí sobre el cuello de que el verdadero presidente es Guaidó y no él, porque hay muchos países que siguen sin reconocerlo, entre ellos Colombia, pero ya Petro dentro de pronto lo hará oficialmente diciendo que no, que el verdadero presidente es Maduro, al punto que hasta lo invitó a la posesión con todo ese novelón que ya conocemos. Maduro, pues naturalmente es uno de los abanderados de la continentalidad de la lucha, porque él cree con su banda delincuencial que lo guían, que ellos son los que van a orientar la revolución marxista en el continente. Pero lo más importante que necesita Maduro es recuperar la credibilidad de Estado, de estadista, de presidente, de jefe de un gobierno, de jefe de un Estado, porque no la tiene. Entonces, si hay todos esos diálogos, si eres el facilitador y demuestra, como lo quiere demostrar y está en el show, que él no tiene nada que ver con el ELN, ni tiene nada que ver con las FARC, sino que son inventos de la ultraderecha colombiana y de la inteligencia gringa y de, bueno, todo lo que dicen siempre, pues él va recuperando la credibilidad y la va forjando alrededor de toda esa discursividad y de esa narrativa. El señor Maduro, pues naturalmente que busca una sinergia de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia por las razones que ya explicamos y no hay necesidad de reiterarlas. El señor Maduro también busca legitimación como contrario al narcotráfico. Vean ustedes esta contradicción. Él quiere aparecer ante el mundo que, al contrario de lo que se diga, él es enemigo del narcotráfico, que su régimen lo combate y que han sido un grupo que le dio hasta un nombre rarísimo, como narcoparamilitares colombianos, algo así, que lo envía obviamente la derecha en cabeza del gobierno de Duque para desprestigiar a Venezuela, pero que él siempre ha luchado contra el narcotráfico. Entonces quiere vender esa idea y todos sabemos cómo utilizan los comunistas, que, como decía Tiro Fijo tiene una frase que es muy clara para entender el pensamiento de un comunista. Le decía a los guerrilleros: usted tiene que negar eso que le están sindicando, así esté su mamá al frente con la prueba en la mano. Entonces la misma posición de Maduro. Él quiere posicionarse, legitimarse que él es contrario al narcotráfico, que es un invento. Lo mismo que ha hecho Cuba toda la vida, desde que el narcotráfico está funcionando por el Caribe. Es un punto de paso importantísimo de enlaces, pero Fidel Castro lo negó y Canel lo niega y Raúl Castro lo negó. Es más, Fidel Castro aprovechó una circunstancia de narcotráfico de dos generales, Ochoa, Sánchez y Ochoa Antich, los dos, y los hermanos La Guardia, que eran de los más leales al régimen y que estaban narcotraficando bajo sus órdenes, pero que le cometieron otras embarraditas. Entonces los ordenó fusilar sin agüero delante de todo el mundo en la causa número 01 del 89, así se llama el proceso penal que les hicieron. Y con eso los fusilaron a todos, y Fidel Castro lavó la imagen de la revolución y todo lo que las pruebas que le tenían dieron, eso es invento de la CIA. Somos tan limpios y transparentes que hasta eliminamos aquí a los traidores, a los narcotraficantes, pero los estaban alineando por otra cosa, como hacen los narcos, por alguna mala repartición. Bueno, obviamente el señor Maduro, si quiere aparentar ser el que lucha contra el narcotráfico, él quiere aparecer o quiere decir cómo van a hacer paz con las bandas criminales. ¿Cómo se le ocurriría al régimen ir a hacer paz al régimen de Petro, ir a hacer paz con las bandas criminales, si es que esas bandas criminales son los que le han llevado el problema a Venezuela? Sí me hago entender cómo maneja un discurso tramposo y mentiroso, y lógicamente tampoco puede haber negociación con las FARC.
pero no con las FARC de la segunda Marquetalia, porque esos son uña y mugre, o sea, la de Iván Márquez, que hasta Maduro les dijo, es que Iván Márquez y Santrich son bienvenidos en Venezuela. No, con ellos no, es con las de Mordisco y las del finado Gentil Duarte, con esas es que no debe haber paz, pero con las otras, desde luego, porque son de los mismos y ya se legitima el negocio del narcotráfico, del cual él dice que es contrario. Si la captan, por dónde va el agua al molino. Entonces, para no alargarles más, con base en esto, ya está ahí mi coronel Alarcón que nos va a ayudar con la palabra de los 2 minutos y dejamos la pregunta en pantalla. Es, ¿qué piensa usted, señora asistente a esta charla? ¿Cuál será el desenlace de las conversaciones Petro-ELN, teniendo en cuenta lo que hemos dicho? Les reiteramos, queremos la respuesta sobre esta pregunta y no que le agreguemos más que faltó decirle que en la época que fue que cuando se reunieron la primera vez en Cuba y que el saco que llevaba Márquez era de color azul y el otro no, de esas cosas no. No vayamos al grano. ¿Cuál cree usted que va a ser el desenlace de las conversaciones Petro-ELN teniendo en cuenta todos estos elementos que hemos analizado? Entonces, mi coronel Alarcón, le pido el favor que nos ayude con la palabra y a los asistentes, pues obviamente los 2 minutos nada más, no porque no quisiéramos escuchar más sus exposiciones, sino por el tiempo y porque son varios. Adelante, mi coronel Alarcón. Listo, mi coronel, le pido el favor lo de tu anfitrión. No, es que no estoy yo de anfitrión, mi coronel, hagámoslo así. Ah, bueno. Buenas noches para todos. Recuerdo 2 minuticos. De pronto nos alargamos a 3, pero por favor que sea la respuesta a la pregunta que nos ha dejado mi coronel Villamarín en la pantalla, en la presentación. Entonces, como siempre, le damos la palabra a la ingeniero Rosita. Por favor, adelante. Gracias, coronel Alarcón. Realmente es tan fácil como que los del ELN van a imponer lo que les parezca porque el señor Petro va a estar de acuerdo con ellos. Y eso nos pasa por estar negociando con terroristas y con bandidos. Eso es lo que nunca ha hecho el pueblo y sus representantes en el gobierno en Estados Unidos y nunca se les han metido, así como se nos metieron a nosotros. Entonces, verdaderamente, todo pueblo que elige al que sea es digno de ese fenómeno que nos está ocurriendo. Así es de que, francamente, qué desilusión tan grande si nosotros no logramos cambiar la mentalidad de tanta gente que dejó de votar y que en cierta forma son los responsables de este estado de cosas. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Y se alista Freddy Mantilla. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues ahí prácticamente se va a realizar, se realizará igual al acuerdo FARC-Santos, exactamente igual, más otras exigencias y consideraciones donde el ELN frente al gobierno se impondrán con voz y voto, pero ellos no van a entregar absolutamente nada. Recordemos que López Miquelsen lo sacó después de la operación Anorí y ahora Petro lo traerá al Congreso desde Cuba. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, Freddy Mantilla. Y por favor, se alista mi coronel Homero Herrera. Bueno, entonces Freddy parece que tiene problemas de micrófono. Mi coronel Homero Herrera, tiene usted la palabra.
Nos ha dejado el mensaje. Dice mi coronel Homero Herrera en el chat que tiene problemas de micrófono, pero nos ha dejado un mensaje que dice lo siguiente: el desenlace de las conversaciones entre Petro y el ELN es que el ELN va a aceptar que Petro incluya en su paz total a narcotraficantes, bandas criminales y delincuentes de todas las clases, porque el objetivo de todos los involucrados está estructurado en las mismas bases: legalización del narcotráfico y eliminación de la extradición. Eso es lo que deja ahí mi coronel Herrera. Muchas gracias. Tiene la palabra Eduardo Patiño, que levanta la mano, y se alista mi coronel Iván González. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la pregunta sobre el desenlace de las conversaciones entre el presidente electo Gustavo Petro y el ELN, yo pienso que eso no va a terminar en un buen camino. Yo pienso que esas conversaciones van a ser infructuosas. Se va a tratar seguir el mismo modelo de La Habana durante las conversaciones con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Los invito a que lean el libro Los pecados de la paz del general Mora Rangel, donde explica todas las irregularidades que se cometieron durante el transcurso del proceso de paz. Por ejemplo, Iván Cepeda está ahí porque él fue uno de los que actuó a finales haciendo un fast track con Roy Barreras para la terminación de los acuerdos y dejaron a un lado al equipo negociador de Colombia, donde estaba el general Mora. Pero yo pienso que este desenlace va a ser de que el pueblo colombiano, que no es tan de izquierda y que el margen diferencial electoral fue menor, va a las calles a protestar en contra de los acuerdos que se vayan a dar en La Habana, porque el pueblo colombiano no quiere repetir las mismas experiencias que se dieron en La Habana. Hubo un plebiscito donde ganó el no y resulta que el gobierno Santos, lo dice el general Mora, aunque no soy apologista del general Mora, por medio de Roy Barreras e Iván Cepeda, se pasaron por la galleta la decisión del pueblo. Muy bien. Entonces yo creo que esto no va a ir por buen camino, porque esto va a ir a una protesta general del pueblo, por un lado. Por el otro lado, va a haber fuga de capitales por parte del empresariado colombiano en contra de estos acuerdos. Y segundo, porque el ELN lo que quiere es ganar tiempo para poder rearmarse frente a las ofensivas que realizó el presidente Duque, donde dieron de baja a muchos cabecillas de frente. Entonces yo no veo ninguna solución y yo creo que después del 2026 seguirá el conflicto interno del Estado contra el ELN, y lo más seguro es que en el 2026 la izquierda colombiana no vaya a ganar las elecciones, porque Colombia es más un país de centro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Iván González, y se alista, por favor, Elías Ortiz. Gracias, mi coronel. El izquierdismo y los movimientos revolucionarios siempre tienen similitudes y siguen la misma doctrina, la misma cultura y los mismos dogmas. Ya en una ocasión pasada habíamos hablado de algunos, y ahora pongamos en evidencia los siguientes. Pues al ELN, cuando fue acorralado por el ejército,
y estaba a punto de sucumbir, le apareció un ángel salvador, Alfonso López Miquelsen, que le prohibió al ejército entonces que siguiera con ese cerco y al contrario que lo auxiliara, le diera remedios y alimentos y intendencia. Y el ELN se fugó y se fue al Arauca y se fortaleció. Pues ahora le aparece otro ángel salvador, que es Gustavo Petro. El desenlace entonces, que la pregunta es, ¿qué lo va a salvar? Simplemente para que se vuelva a fortalecer más todavía. Algo similar como se fortaleció cuando le apareció el ángel salvador de Pastrana a las FARC en el Caguán. Exactamente. Y después, cuando estaba a punto de sucumbir, entonces le apareció el ángel salvador de Juan Manuel Santos. Y ahí lo tenemos fortalecido con el campo político y el campo armado, actuando en ambas áreas. Entonces tienen similitudes. Por lo tanto, la conclusión es que Gustavo Petro sí es un ángel salvador y lo va a salvar. Muchas gracias, para seguir la agonía eterna. Gracias, mi coronel Ay, González. Dios mío. Gracias, mi coronel González. Tiene la palabra Elías Ortiz. Y se alista, por favor, Juan Villada. Coronel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta semana, pues el señor Cepeda, que ha sido el abanderado en este momento del famoso proceso con el ELN, manifestó que estaban trabajando en la solución de las órdenes de captura internacionales que tienen vigentes los señores que están en Cuba del ELN. Que hay que constatar que estos señores tengan mando y control sobre los frentes activos en Colombia, y si estos sí se sienten representados por esta gente que está en Cuba, para poder adelantar pues los famosos diálogos. El ELN no quiere que los mezclen con las bandas delincuenciales en el mismo proceso, pero el señor Cepeda dice que el ELN simplemente se acoge a la justicia y que las bandas delincuenciales deben someterse. Y que con las bandas delincuenciales tienen que ser bandas que estén poniendo en riesgo la estabilidad y seguridad del país, que no van a negociar con pequeños grupos que no tienen ninguna incidencia en este aspecto. Bueno, y felizmente pues ellos van a seguir con su propaganda ahora similar a este de Abraza la Verdad, como manifestaron anoche. Ahora va a ser Abraza la Paz, y el que esté en contra de eso pues va a ser discriminado totalmente. Este proceso lo llevarán a su culminación por encima de lo que sea. Este es un programa de gobierno del señor Petro y con toda seguridad lo va a sacar adelante. Con el caso Santos, pues al menos tuvo representación de militares, entre comillas, y policías allá en los diálogos. Yo creo que en estos diálogos los militares y policías no van a oler siquiera esos diálogos. Entonces tiene todos los equipos bien conformados para sacar este proceso adelante. Y lógicamente va a haber más concesiones, porque con el ELN ya ha comentado que con ellos va a ser distinto, no va a ser como con las FARC. Entonces las concesiones jurídicas, políticas y económicas van a ser mucho más significativas. Es que uno puede deducir, el narcotráfico y el terrorismo es el mejor negocio del mundo. Y esta gente, para que se acoja a la justicia como lo están proponiendo, pues tienen que proponer otro negocio que sea mejor que el narcotráfico. Entonces tienen que darle muchas cosas para que este proceso ellos lo acepten. Y lógicamente, si ellos hicieron alguna contribución a este proceso electoral, como lo manifestaba mi coronel Villamarín, pues mucho más están comprometidos este gobierno con sacar adelante ese proceso. Es mi comentario, mi coronel. Muchas gracias. Tiene la palabra Juan Villada. Oficialista, mi coronel Pachón.
Buenas noches. Buenas noches, soy el sargento primero de Infantería Juan Villada y soy de la ciudad de Medellín. Pues siempre entro a las reuniones y he escuchado, y con referente al tema que están colocando hoy sobre la conversación que tiene el presidente Gustavo Petro con el ELN, pues pienso yo que él quiere ser un salvador y tiene una oportunidad para ser el segundo presidente más importante en la historia de Colombia después del general Rojas Pinilla. Pero también sé que todas esas propuestas y toda esa negociación de pronto no se vaya a cumplir. Y nosotros ahí como reserva y como veteranos, pues sabemos la historia y conocemos la guerra, cómo se mueve, y tenemos que estar apoyando pues las instituciones y la institucionalidad y más que todo a nuestras fuerzas militares. De resto no tengo nada especial. Muchas gracias. Déjenos, por favor, Vicente Villada, déjenos sus datos en el chat para enviarle otras invitaciones. Correcto. Gracias. Tiene la palabra mi coronel Pachón, oficialista Omar Agudelo. Yo sí, Patria, buenas noches. El desenlace va a ser muy sencillo para Petro, porque pues simplemente es, ya les dio la entrada a la sala, ahora les permite la entrada a la alcoba. Todo solucionado, porque él la semana pasada responsabiliza a los jefes de la fuerza pública que cualquier hecho que suceda en la zona a la hoja de vida por falta de interés en el control de la delincuencia. Eso le permite que estos delincuentes del ELN pues van a seguir asesinando a algunas personas que por su naturaleza dirigen algo dentro de la comunidad, a las juntas de acción comunal, a los concejales que no están a favor de la subversión y del terrorismo y del narcotráfico. Ellos van a ser víctimas. Y las consecuencias para la fuerza pública, como lo digo. Entonces, está servida en bandeja de plata las propuestas de Petro para el ELN, más curules para ellos. Los presupuestos para la fuerza pública pues van a ser retardados para evitar de que ellos puedan de pronto hacer alguna actividad en contra de los terroristas. Y Iván Cepeda pues dijo la semana pasada también que ellos han hecho en una semana o hicieron en una semana lo que Duque no hizo en 4 años. Entonces son mensajes que van calando dentro de la sociedad de alguna manera, porque es que todos queremos la paz. Lo que pasa es que no queremos la paz llenando el Congreso de más bandidos. Es que ese fue el mensaje que nosotros le dimos a las conversaciones Santos-FARC. Sí, nosotros queremos la paz, pero no con todas esas gabelas que le dan. Porque es que es más fácil ser bandido que cumplir las normas que rigen el país. Entonces, la verdad que esto es desesperante. Y quienes estamos al lado contrario, porque hemos cumplido las normas, pues no tenemos esa capacidad de salir a confrontar algunas situaciones que lo pudiéramos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra Omar Angulo, oficialista, por favor, Plutarco Guardiola. Muy buenas noches para todos, cordial saludo, agradecimientos muy especial a toda la Fundación Fundel, en cabeza del señor coronel Villamarín y a todo su equipo de trabajo.
¿Qué piensa usted? ¿Cuál será el desenlace de las conversaciones del ELN con Petro? Habría que determinar primero ese ADN que tiene el ELN. Está incrustada la violencia, su actividad del narcotráfico y de la minería ilegal. Pero cuando nosotros hablamos de una negociación, necesariamente tenemos que hablar de que si el ELN tiene un comando central, de si que cuando se vaya a negociar, los demás frentes hagan caso a la supuesta dirección central que puedan tener. Hay que tener eso en cuenta. De alguna u otra forma, algún problema surgirá, algún combate, alguna actuación irregular va a salir, y entonces ahí es donde nos lleva a pensar en la posición del presidente Gustavo Petro en relación a lo que dice el título 7º de la Constitución Política de Colombia, en su artículo 188, cuando nos dice la Constitución que el presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar al cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Entonces, en esa orden que nos remite al numeral 3º, que dice dirigir a la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las fuerzas militares, y dirigir en su numeral 5º operaciones de guerra cuando lo estime conveniente, miramos a ver si de pronto el presidente Gustavo Petro, cuál será la posición de él. E independiente de estas dos opciones, creo que nuestra actividad principal debe continuar y debe consolidarse en tener un grupo político para poder contrarrestar las acciones en contravía de la democracia que se puedan presentar. Muchas gracias. Gracias, doctor Omar. Tiene la palabra Plutarco Guardiola y se Alicia William. Plutarco. Ya puedes abrir tu micrófono, Plutarco. Buenas noches. Buenas Voy a noches. hacer dos preguntitas nada más. Si me salgo del tema, me disculpan. Es que quiero saber si la ministra López es familiar del difunto presidente Alfonso López, que fue elegido por el narcotráfico de la costa, y el hermano del general fallecido, Mano Salva, es uno de los fundadores del ELN. Gracias. Bueno, cómo no. William tiene la palabra y se alista Fernando Laverde. Buenas noches para todos. Para mi coronel Villamarín, de nuevo un saludo especial. Muchas gracias por la explicación. Creo que más conciso imposible. ¿Y qué pienso yo? Pues ellos arrancan ya con una base que es todas las gabelas que le dieron a las FARC. Y pues obviamente esa es su base con la cual están negociando con Petro. Muy claro lo decía Petro de su Salvador y efectivamente así lo va a hacer. El asunto es qué tanto se van a dejar manipular los del ELN por parte de Petro. Muy seguramente Petro querrá que esta vaina se resuelva en 2 años. No se va a esperar los 4, 5 o 6 que supuestamente hizo las FARC. Pero el ELN obviamente ahí va a empezar a decir, no, es que usted a mí no me va a poder manipular a su antojo. Entonces ahí lo que decía una persona que anterior a mí que dijo que ahí es donde Petro va a empezar a encontrar sus contravías y sus contradicciones con respecto al ELN, porque pues el ELN primero va a negociar sobre la base de todo lo que le dieron a las FARC y más, y adicional pues va a agregar su lista. Petro querrá que le den su Nobel de Paz en poco tiempo, pero el ELN no se va a dar manipular.
Y comparto lo que decía uno de los anteriores que intervinieron, es que creo que hoy en este momento tenemos más que nunca seguir por el camino de poder crear este grupo político, esta corriente política de todos los retirados, porque las próximas elecciones van a estar supremamente difíciles y complicadas, si no es que con estos fast track que van a crear allá a través de don Roy Barreras, que creo que es el sujeto más peligroso que ha llegado a la política de este país en los últimos 50 años, suspendan las elecciones. Ya se habla por ahí, no sé qué tan cierto sea, aumentar el periodo a 6 años, que el periodo de los alcaldes y gobernadores sea igual al presidente. No sé para dónde va con eso, y creo que ahí hay que tener mucha atención, y creo que la única arma que disponemos nosotros los ciudadanos de bien es salir a marchar y contrarrestar, mostrarle al presidente que, al sujeto presidente Petro, que nosotros no somos Venezuela. Por eso fue que Simón Bolívar se vino a Colombia a buscar colombianos para pelear la independencia, porque los venezolanos no la arrancaron por flojos. Entonces, nosotros no somos los venezolanos, ni creo que nos vamos a dejar manosear al antojo que él quiere. Muchas gracias. Muchas gracias, William. Las 4 personas que me faltaban se han retirado, pues se les ha caído la señal. El coronel Villamarín, entonces ya no nos queda ninguna persona por intervenir. Tiene mi coronel la palabra para las conclusiones, la respuesta a las preguntas que nos han hecho y la bendición. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias y muy amable a todos por la asistencia y a quienes nos acompañaron. Respondo de una vez la duda que tiene Plutarco. La ministra López sí es familiar del señor Alfonso López. Respecto a que haya algún familiar del señor general Manosalva Flores, no es la primera vez que oigo decir eso, y pues he investigado largamente el ELN. Recuerdo, entre sus fundadores estaban los 3 hermanos Vázquez, estaba Jaime Medina Morón, Jaime Arenas y otros, pero no, ese nombre no, Manosalva nunca oí ninguno, ni he escuchado, esa es la primera vez que oigo esa versión. Entonces creo que eso es una desinformación por ahora. No, no, mi coronel, no es ninguna desinformación. Cuando yo estuve en la 5ª Brigada, en la batallón Ricaute, el que era comandante del batallón, no lo voy a decir porque de pronto me meto en un problema, le prestó seguridad a la mamá del general Manosalva. ¿Por qué? Porque había una información de que iban a matar a la señora por problemas de dineros en el ELN, y que él era el responsable. No tengo esa información y no podría responder. Como le digo, he escrito hasta 2 libros sobre el ELN, los cuales se analiza muy bien la fundación, y hay una cantidad de personas del Quindío y de Santander, pero nunca había oído yo decir eso, ni encontré ningún documento. Es más, leí muy detalladamente el libro que se llama Rojo y Negro, que se lo recomiendo que lo lea, del ELN, que lo escribe Milton Hernández, que es uno de los cabecillas de ese grupo, y por ningún lado menciona eso. Y da hasta los nombres propios y la gente que estaba en esa época, Ojeda, Ugat y otros. Bueno, respecto a las intervenciones de todos, pues muy importantes, muy interesantes. El tema hasta ahora, como decíamos, es con base en lo que hay, por lo que se ha visto en los primeros días. En su primera semana larga, el señor Petro ha exteriorizado su mentalidad, que se la resumimos siempre en 3 puntos: el del odio a las fuerzas militares, a la empresa privada y el antiyanquismo marcado en su mentalidad, y el deseo de cooptar todos los poderes bajo su sombrilla y ser como un dictador absoluto. Estamos planteando sobre la mesa lo que él quiere. Desde luego ustedes tienen razón en que una cosa es lo que él quiere y otra cosa es lo que logra. Pero esa es su intención, ese es su plan, y hará todo lo posible con los recursos del Estado y con los funcionarios para lograrlo.
Un llamado de atención que hace alguien ahí, que la necesidad es de realmente pasar a construir una oposición seria y con un partido político que ayude a aclarar y que ayude a darle luces al país en este momento tan difícil, porque el señor Petro lo ha exteriorizado y si triunfa Lula en Brasil, se van a sentir más empoderados la izquierda y como lo decíamos en el conversatorio, irán rapidito por Ecuador, que es el último que les falta por caer, pretenderán apoyar como sea a que reemplace a Fernández en la Argentina. El señor Arce se pensará perpetuar en Bolivia. El señor López Obrador, que ha dicho una y mil veces que él está en contra de la reelección, pero hace todo lo contrario. Con sus acciones buscará reelegirse y tratarán de defender al señor Castillo a como dé lugar. Entonces, el escenario está montado para que en Colombia las cuestiones se compliquen más. Entonces, tenemos que mirar las cosas no tanto con el corazón, sino con la razón y pensar que estos diálogos que se aproximan son parte de máxime que el ELN insiste en la continentalidad de la lucha y el señor Maduro también. Y que la dictadura cubana lo que más le conviene es legitimarse igual que el régimen venezolano. Entonces son muchos los puntos encontrados. Depende también de qué pase en las elecciones de Congreso o de midterm que llaman en Estados Unidos ahora en noviembre, porque si ganan los republicanos se va a complicar también la relación del señor Biden con Latinoamérica, porque tendrá que apretar más las tuercas, a pesar de que el enfoque principal está en China y en Rusia con todos los eventos que hemos visto. En síntesis, es una situación compleja que requiere mentes brillantes, que requiere mentes pensantes y no hígados con bilis exteriorizando lo que uno cree que quisiera, sino que hay que ponerle más cerebro y más concentración a esto. Mañana por la mañana tendremos otro evento de la memoria histórica, el número 178, lo estamos invitando, porque todos estos eventos que hemos ya compilado y convertido en videos de consulta están en nuestra página y están a disposición de todos para que nos ayuden a multiplicarlos. Visiten nuestra página web fundel.com, multipliquen la idea que queremos crear un partido y político que ayude a Colombia a salir de este atolladero. Creo que mi coronel Alarcón tiene ahí un par de comentarios más que leer. Les deseo a todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo. Buenas noches. Muchas gracias, coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Como siempre, los aportes de Eduardo Patiño, no creo que reelijan a López Obrador porque el PAN, el PRI y el PRD hicieron una coalición y son mayoría en el Congreso. No le han permitido a AMLO la reelección ni sustituir la Constitución que está desde 1917. Petro busca un nuevo orden para el país al estilo Chávez con ciertas modificaciones. Ellos utilizan la combinación de todas las formas de lucha. Me pregunto por qué Bill Clinton en 1996, en el debate electoral contra Bob Dole, dijo que no era verdad que los cubanos son narcotraficantes. Y finalmente dice lo siguiente de parte de mi coronel Homero Herrera. Mi general Manosalva tuvo un hermano guerrillero del ELN y por eso se retiró en el grado de capitán, reintegrándose posteriormente y alcanzando el grado de brigadier general. El mismo general Manosalva lo reconoció en una conferencia en el antiguo IAS, Instituto de Armas y Servicios, estando él suscrito como oficial de planta.
Finalmente, Eduardo Patiño dice, yo veo que habrá más movimientos reaccionarios que prevalecerán en un mediano plazo. El péndulo se trasladará a la centro derecha de América Latina, porque la izquierda no va a poder resolver los problemas básicos de la población por la desconfianza del empresariado latinoamericano hacia los gobernantes totalitarios. Eso es todo, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Pues le agradezco mucho a mi coronel Herrera la aclaración, pero entonces ahí lo que podemos deducir es que no es de los fundadores, porque la lista de los fundadores sí está muy clara quiénes fueron los que fueron a Cuba en la brigada José Antonio Galán. Pero si ya mi general lo reconoció personalmente y mi coronel Herrera es testigo de eso, quiere decir que sí tuvo un hermano en el M-19, en el ELN. Bueno, como la canción, sorpresas te da la vida. Muchísimas gracias de nuevo a todos y una feliz noche. Y entonces nos vemos mañana. Mañana por la noche, se me olvidó decirles, mañana por la noche tenemos otro ejercicio interesante, ya lo grabamos el conversatorio con mi coronel Iván González, que es el tema de la prospección que tiene la Cancillería respecto a Nicaragua. Ese ya fue transmitido por la emisora Radio Libertaria en Estados Unidos. Mañana lo colocamos y son media hora de exposición y luego vendrán las intervenciones de los asistentes como usualmente se hace. Entonces, feliz noche para todos y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, mi Buenas noches, coronel. Dios y patria. Feliz noche para todos. Gracias, coronel. Feliz noche. Feliz noche para todos, que tengan buena noche.